presentar por mí. Bueno, muy buenos días. Hoy día vamos a partir con el journal, ya es la hora. Y tengo el gran honor de presentarles a la doctora Silvana Cavalieri, nuestra Silvana, que va a presentar hoy día este trabajo. Así que las voy a dejar con ustedes para que presenten. Así que, Silvanita, bienvenida. Hola, buenas. Usando el computador del doctor Lacasilla, así que si no me pasa voy a pedirle ayuda. El tema de hoy día tiene que ver con el tiempo de reparación de la hernia inguinal en el prematuro y el trabajo es este que está ahí abajo que ustedes pueden ver, presentado que apareció ahora en los primeros meses de julio del 2024, que se titula Efectos de la reparación temprana o tardía en la incidencia de efectos adversos en niños de pretérmino. ¿Qué sabemos de la hernia inguinal en pediatría? Bueno, para los que estamos en el área de la anestesia pediátrica, es un tema relevante porque siempre hay un pequeño tira y afloja en el momento más apropiado, que también esa controversia también muchas veces nos llega a nosotros. Eh, ¿Qué es lo que sabemos de la hernia? Bueno, que son las afecciones que más frecuentemente requieren reparación quirúrgica en niños, son generalmente indirectas y son una protrusión del contenido intraabdominal a través de un conducto vaginal permeable, y es más frecuente en hombres, eso es sabido. Tiene una incidencia de 8 a 50 por 1000 nacidos vivos, pero es mucho, mucho más frecuente en los prematuros, donde el proceso de descenso del testículo, que es más frecuente en los hombres, decía, eh, que se da en dos partes, muchas veces no se completa, y en los prematuros, sobre todo los varones, puede llegar al 20, incluso al 40% de los pacientes pueden tener una hernia. Ahora bien, una hernia se podría esperar y no operar, pero el riesgo de no operar, y por eso es que hay controversia, es el riesgo de atascamiento del contenido intestinal. Y este riesgo puede llegar a ser del 4 al 8%. Entonces los cirujanos, preferentemente, hasta ahora muchos de ellos, prefieren operar precozmente al paciente. Vamos a ver lo que es precozmente. Un poquito para que recordemos en el contexto que estamos. Cuando hablamos de prematuro, un prematuro es un niño que tiene menos de 37 semanas. Ahora bien, mientras más prematuro el paciente, más alta es la mortalidad por cualquier razón que tiene estos pacientes llegando a los menos de 25 semanas. Esto puede estar un poquito desactualizado. En su momento podría ser hasta el 25%. Actualmente hay niños que nacen de 24 semanas y por supuesto logran sobrevivir, pero algunos con muchas secuelas. Respecto al peso, hay otra clasificación que tiene que ver con el bajo peso de nacimiento, que los voy mostrando ahí, muy bajo peso, menos 1500, extremo bajo peso, menos de 1000 gramos, y los microprematuros, que son los que pesan menos de 750 gramos, que estamos hablando de pacientes que en general son de menos de 28 semanas. Ahí hay una muestra de prematuros. Por ejemplo, ustedes pueden ver la última fotografía de abajo, es una guagua que nació de 24 semanas. Miren el tamaño de la extremidad comparada con la extremidad, con la mano de la matrona. O sea, le cabía como 5 patitas en la mano de la matrona. Entonces, el tema es el tiempo óptimo para la reparación del niño, de la hernia inguinal en el niño prematuro. Esa es la controversia. Y está en la controversia que la Academia Americana de Pediatría considera que, o consideró en varias publicaciones, que hay una brecha de conocimiento para definir este tiempo óptimo y recomendaba que se realizaran estudios randomizados controlados. Se involucra porque el tema este es relevante, no está resuelto, no hay estudios prospectivos y porque la intervención precoz tampoco es inocua. ¿Por qué? Porque los niños, mientras más prematuros son, tienden a cursar con una o varias de estas patologías que se presentan ahí. O tienen displasia broncopulmonar, que puede ser dependiente de oxígeno, o no al final, la retinopatía del prematuro, distintos grados de hemorragia intraventricular, de los cuales los más graves son la hemorragia tipo 3 y tipo 4, distrés respiratorio agudo, y además que los tejidos son frágiles. Si alguien ha tocado, trataron con recién nacido muy pequeñito, la verdad es que se rompen, por así decirlo, apenas de tocarlo. Versus entonces la intervención tardía, esperando que el niño crezca, que el niño engorde, en que el riesgo es la encarcelación, que como decíamos, en algunas estadísticas alcanza hasta el 4 al 8%. La hernia protruya no es tan problemático, el problema es que se atasque, porque en ese caso muchas veces van a requerir intervención en agudo.
Entonces, los autores de trabajo es un, no sé, voy a decir consorcio, que se denominan así, HIP Trials, que eran 39 hospitales de Estados Unidos, de los más reputados en el área pediátrica, que tenían unidades o divisiones de recién nacidos. 39. Están todos los grandes hospitales de Estados Unidos. Y el autor principal, porque son muchísimos, es Martin Blakely, que lo estuve buscando, y es un cirujano pediátrico que al momento que yo lo busqué tenía 124 publicaciones en las revistas más importantes, también en revistas como no pediátricas, no quirúrgicas, pero muchas de sus publicaciones son en la Journal of Surgery o en el Archive of Surgery, of Pediatric Surgery. Es este señor que está aquí, que ha estado en varios hospitales, en sus últimos 10 años ha estado en Texas, que es donde está actualmente, eh, y que este trabajo se publica en el JAMA. Como les decía, se podría haber publicado en otra revista quirúrgica, pero se publicó en el JAMA, que tiene un factor de impacto de 120, comparado, por ejemplo, con el Archive of Pediatric Surgery, que tiene un factor de 2.4. O sea, la relevancia de este trabajo es muy importante. Y yo le agradezco a Mario Concha que me lo hizo llegar porque yo no lo había visto. Así que él es el responsable de esta presentación. Entonces, esta es la balanza. Esto es lo que se quiere determinar. ¿Para dónde se inclina la balanza de los riesgos? ¿Hacia una intervención tardía, después de las 55 semanas postgestacionales, o precoz, antes del alta? Después vamos a hablar de dónde vienen las 55 semanas. Em, Aquí hay algo que se me perdió. Sí, yo quería volver, no sé si está por aquí, lo perdí. Bueno, les quería comentar que ustedes tal vez se preguntan cuándo se va de alta, no sé si lo tengo más adelante, cuándo se va de alta un niño prematuro. Bueno, normalmente se va de alta una vez que ha logrado una estabilidad desde el punto de vista de ser capaz de alimentarse o espontáneamente o con ayuda de una sonda, pero no más allá, que tenga capacidad de regular la temperatura, que no esté con antibióticos. eh, Hay un acrónimo que se llama AFTER, que la verdad que no sé si se me perdió, está más adelante, eh, para determinar si el niño está como en condiciones de irse de alta. Y en Chile, en general, los niños prematuros se van de alta a los 2 kilos. Los niños se engordan antes de irse del alta. Hay algunas unidades en Chile que están dando alta un poquito más precoz, 1.8, 1.9 kilos. Pero habitualmente esperan que el niño tenga 2 kilos de peso. Entonces, este trabajo se trata, aquí está, perdón, de un trabajo original, multicéntrico, prospectivo, randomizado, diseñado para responder esta pregunta clínica relevante. ¿Qué es más seguro? Entonces, reparar la hernia inguinal en un prematuro de manera precoz antes del alta o tardía, alcanzada más de 55 semanas postgestacionales. ¿Y de dónde vienen estas 55 semanas postgestacionales? Viene del trabajo de 1995 de Coté, donde demostró que los pacientes que tenían más de 55 semanas postgestacionales tenían una incidencia muy baja de depresión respiratoria, de apnea, después de una anestesia general. Entonces, ese es el límite que se da en general y que los anestesistas pediátricos usamos para que un paciente, por ejemplo, una vez intervenido, si se interviene después de esa edad, puede irse de alta y no pasar una noche en el hospital. Y este trabajo, además, el periodo de seguimiento del paciente era de 10 meses. Respecto al material y métodos, como les comentaba, un trabajo que incluyó 39 unidades neonatales de Estados Unidos. Eh, el funding lo sacaron de este instituto que fue fundado por la hermana del presidente John Kennedy y del senador Kennedy, de todos los Kennedy, que es una señora que aparentemente hizo mucho por el deporte y por la salud de los niños con retardo mental. Recordemos que los Kennedy tenían una de sus hijas, era una niña con retardo mental, y esta hermana tuvo el máximo premio civil de Estados Unidos y aparentemente fue una persona muy relevante y que esta fundación se dedica a apoyar acciones de salud. Y la aprobación, el funding lo obtuvieron de esta fundación. Además, hubo aprobación del Comité de Ética Institucional de cada uno de los 39 centros, un consentimiento informado de los padres o cuidadores, y además tenían un comité que se llama de monitoreo y no me acuerdo qué más, que es el comité que tiene importancia por una acción que ocurrió después. ¿Cuáles eran los pacientes elegibles? Los que tuvieran prematuros, por supuesto, de menos de 37 semanas, con un diagnóstico de hernia inguinal
y hospitalizados en uno de los centros, 39 centros participantes. No necesariamente habían nacido ahí, pero estaban en cuidado en esos centros. Las exclusiones eran cualquier factor que afectara el tiempo en la neoplastía. Otro procedimiento quirúrgico primario, por ejemplo, tenían que operarse de una gastrostomía y la hernia era un procedimiento secundario. Una anomalía congénita o cromosómica que afectara el neurodesarrollo, porque además se le estudiaba el neurodesarrollo. Y sociales, como por ejemplo que la familia no pudiera ser elegible para volver a una reparación tardía. Ya. Entonces fue randomizado, comparado, paralelo para comparar dos estrategias, la reparación precoz y la tardía. Todas las cirugías se llevaron a cabo en ciertos grandes centros pediátricos y los cirujanos fueron cirujanos pediátricos y torácicos generales, que son la especialidad que se dedica a esto. Ahora, digo al tiro que de los anestesiólogos de la anestesia prácticamente no se dice nada. Y todas las complicaciones en general, las más relevantes, fueron durante la anestesia, pero de eso no se dice nada. Entonces, la randomización ocurrió 2 semanas antes de la fecha probable de alta, que cuando el niño ya empieza a ir, empiezan los neonatólogos y cirujanos a decir, ya, lo vamos a operar tal día, cuando le falta poco para irse de alta. O sea, eso es lo que se hace habitualmente. Se randomizaba unos a unos, o sea, es decir, si uno caía en el grupo precoz, el otro, el siguiente, caía en el grupo tardío, a cargo de pero fue un poquito más complejo que eso. A cargo del estadístico principal del estudio, los datos se subieron a una base de datos que estuve buscando y una base de datos que es gratuita de la Universidad de Vanderbilt para capturar los datos de estudios de investigación. Se randomizó en bloques con tamaño de los bloques 2 a 4. Además, se estratificó el centro y la edad gestacional, porque hay centros más grandes y centros más chicos. Entonces, también los pacientes los pacientes de los distintos centros tenían, de acuerdo al tamaño de los centros, la misma posibilidad de caer o no en el estudio, en cualquiera de las dos ramas del estudio, quiero decir. Esto de las 28 semanas también es importante para que lo tengan en mente, el grupo de menos de 28 semanas de edad al nacer, no de la edad al operarse. Los coordinadores de cada centro fueron entrenados en el uso de esta base de datos y los datos estaban ocultos hasta que se efectuaba de los previos. Se hacía una randomización inicial y hasta que se subía a esta plataforma estaban ocultos los datos. Y se recolectaron por 10 meses después de la intervención. ¿Cuál era el outcome primario? Era la ocurrencia de cualquiera de estas complicaciones que estoy mostrando en la tabla, que tiene que ver con las típicas complicaciones de un prematuro cuando se interviene, que son la apnea, la intubación prolongada, reintubación, estridor, neumonía, cardíacos, que son las más temidas por nosotros, bradicardia que necesita intervención, necesidad de reanimación cardiopulmonar y dice paro cardíaco. Ahí yo me pierdo un poco porque obviamente los pacientes que tienen reanimación cardiopulmonar es porque estaban en paro cardíaco. Y los quirúrgicos, que son estos, yo les decía, los pacientes mientras más pequeños, más frágiles, lesiones intraoperatorias, dehiscencia de sutura, infección y complicaciones de la hernia, de los que se operaban y de los que no se operaban. Por ejemplo, los que no se operaban podían atascarse, y si se operaban también se podían reoperar o recurrir la hernia, y la muerte. Eso era el outcome primario. El outcome secundario tenía que ver con el número de días hospitalizados en este periodo de días de observación y la escala, un desarrollo neurocognitivo que está pendiente, que eso todavía no aparece en este trabajo. Ya, las estadísticas eran de dos tipos, bayesiana y frecuentista. Cuando yo leí bayesiana, dije, chuta, ¿en qué me metió Mario Concha Pinto? Que no, lo de bayesiana yo lo había oído mencionar. Entonces, bueno, recurrí tengo comodines, uno de ellos es ChatGPT. Y bueno, la estadística bayesiana, a diferencia de la frecuentista, tiene que ver con que se toman en cuenta los conocimientos previos eh, y se actualiza esta hipótesis a medida que se dispone de nueva evidencia. Lo relevante es que este enfoque permite incorporar información previa, actualizar creencias con nuevos datos y proporciona interpretaciones probabilísticas intuitivas. Entonces, como un poco arbóreo, podríamos decir, pero se usa mucho en las ciencias sociales, sobre todo en las ciencias sociales, porque ahí los comportamientos dependen mucho de lo que haya pasado antes. Voy a poner un ejemplo. La sensación de inseguridad en ciencias sociales depende mucho de lo que pasó el día anterior. Por ejemplo, si el día anterior hubo un crimen masivo, la sensación de inseguridad va a cambiar al día siguiente. Estoy dando un ejemplo burdo, pero así un poco funciona esto.
Esto por contraposición a la estadística frecuentista, que es la que nosotros estamos acostumbrados, donde el valor de la P es lo que nos importa y el tamaño de la muestra es lo más relevante para determinar el tamaño de si nuestra hipótesis va a ser o no, si el resultado que vamos a tener es apropiado, es válido o no. En la estadística frecuentista no es subjetiva, a diferencia de la bayesiana. ¿Cómo influye esto en este trabajo? Yo no lo tengo tan claro todavía y bueno, espero que me ayuden los que sepan más con eso. Entonces cierro el paréntesis de lo que es la estadística bayesiana y frecuentista y paso a ver cómo lo hicieron ellos. Entonces, de la revisión de la literatura, la hipótesis 1, que era la frecuencia de complicaciones, le asignaron al grupo reparación precoz más frecuencia de complicaciones, un 30% y 20% de las reparaciones tardías. Y esto fue de una revisión, o sea, ustedes ven que no es en la misma em, frecuencia de complicaciones para los dos grupos. El grupo de más pequeños ya le asignaron una carga más importante, por lo tanto, el grupo que tiene menos complicaciones, para ser igual, para ser mejor al otro, debía superar más, por así decirlo, más obstáculos. Determinaron que necesitaban 586 pacientes para un poder de 80%, para detectar un 10% de diferencia en el outcome primario. Con una pérdida del 5% necesitaban 615 pacientes y analizaron siempre con la intención de tratar, es decir, una vez que asignaban los pacientes a ese grupo, ya sea que no se operaran después, una vez asignado, iban en el mismo grupo de análisis. Ahora bien, en el año 2021 se realizó un análisis provisional para 309 pacientes, no para los que ellos necesitaban, sino con un número mucho menor. Y este análisis demostró que había una probabilidad del 97% de que un grupo tuviera mucho menos complicaciones que el otro. No me voy a determinar ahí, voy a seguir con los resultados. Y este análisis lo determinó en lo que yo le decía a este comité de monitoreo y ética y no sé qué, determinó que no debían seguir adelante porque ya con esos resultados no era necesario seguir adelante con el estudio. Entonces vamos a los resultados. Entre septiembre de 2013, un estudio que duró muchos años, o sea, 8 años por lo menos, encontraron 1.072 pacientes elegibles, de los cuales 338 solamente fueron randomizados. Los 740 que no fueron randomizados, la mayor parte de ellos fue porque los padres no quisieron entrar en el estudio porque tenían sus propias preferencias. O ellos de antemano preferían operar operación precoz o operación tardía o no operación. Entonces esos no podían entrar en el randomizado. La tabla no es tan clara, pero los números más relevantes son que evaluaron 1.550, fueron bajándose por las distintas exclusiones, llegaron a tener 338 pacientes finalmente randomizados, de los cuales 172 fueron precoces y 166 a la randomización tardía, y ahí fueron perdiendo varios más por distintas razones, hasta que llegaron en el que el grupo 1 eran 159 y el grupo 2 149. Estos son los que se analizaron finalmente. Ahora, de estos dos grupos, no todos llegaron a operarse en el tiempo al que fueron asignados, pero estos son los que se analizaron, de este grupo se analizaron como si hubieran terminado o como a la rama adscrita, por así decirlo. Esta tabla, que son las características basales que ustedes no ven nada, yo la resumí en esta, que eran las características basales de ambos grupos. Por ejemplo, la edad gestacional al nacimiento, la mediana, y ahí están los rangos intercuartiles, eran de 26 semanas los dos, entre 25 y 28, 24 y 28, que es el grupo que, como les mencionaba, es que más frecuentemente tiene en inguinal. El promedio era 27 semanas. Los menores de 28 semanas eran 103 y 104 en cada grupo, lo cual era similar. El peso al nacimiento, alrededor de 800 gramos, como ven ahí. La edad, los días de vida, la randomización eran 80 días de vida. No sé qué soy yo. Perdón. Se me está presentando el paciente.
también se preocuparon de que hubiera pacientes de todas las razas y etnicidades que hay en Estados Unidos. En la raza había asiático, negro, blanco, y en las etnicidades, que distintas razas y etnicidad, había, por ejemplo, hispánico, no hispánico. Sexo, como es obvio, se los mencioné antes, había más hombres que mujeres. Y los episodios de apnea, bradicardia, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular grado 3 y 4 y atascamiento previo a la hernia eran similares en ambos grupos. Con respecto a los resultados quirúrgicos, esto es al momento que se operaron, lo otro era al momento la estadística en general del nacimiento. La edad, 41 semanas en reparación precoz y 57 en reparación tardía. Es obvio, ¿no? Porque unos fueron evaluados para operarse precozmente antes del alta y los otros algunos meses después del alta. El peso, 3,1 kilos reparación precoz y 5,9 kilos reparación tardía. Los que hacemos anestesia pediátrica sabemos que un niño que pesa 3 kilos versus uno que pesa 6 kilos son dos animales distintos, son completamente distintos. El tipo de cirugía de anestesia, fíjense que esto es notable, el 42% laparoscópica o parecido en ambos grupos. Y sobre el tipo de anestesia, mencioné que en los dos grupos prácticamente el 100% fue anestesia general. Casi nadie hace anestesia espinal y eso yo creo que también tiene que ver con que muchos cirujanos prefieren hacer laparoscópica, entonces imposible darle otro tipo de anestesia. En ambos grupos, no todos los pacientes terminaron siendo operados al momento que se había adjudicado, porque 5 pacientes tuvieron cirugía de este primer grupo luego del alta, por distintas razones. Y en el grupo tardío, algunos, como pueden ver en la listita ahí, no necesitaron operarse, o sea, se asignaron a un grupo para intervenirse tardíamente, pero en el intertanto se les pasó la hernia, se mejoraron de la hernia, que es también un resultado relevante. Algunos no quisieron operarse y otros se operaron antes de las 55 semanas, lo que está puesto en rojo ahí. 39 pacientes se operaron antes de las 55 semanas y generalmente por preferencia de los padres. Y aquí están los resultados. Aquí es donde empieza, y ojalá que esté Pedemonte por ahí para que me ayude con la estadística bayesiana. Pero el número en la primera fila dice el outcome primario. Los pacientes que tuvieron más de un evento serio, adverso, ya lo dijimos, bradicardia, reanimación cardiopulmonar, paro cardíaco, etcétera, etcétera, necesidad de intubación prolongada de estridor, fueron 44 pacientes. 44 pacientes. Y los niños que tuvieron un evento adverso en el grupo tardío fueron 27. Esa es la gran diferencia, ese es el gran número. Ahora, bueno, después podemos discutirlo, pero entre 27 y 44, 27 niños en un grupo, menos complicaciones, 44 en el grupo que tuvo más complicaciones. El riesgo absoluto era de menos 7,9 entre menos 16 a 0, o sea, no pasaba, menos 16,9 a 0, no pasaba por el 1, y el riesgo relativo a 0,68 entre 0,45 y 1,1 toca el 1, roza el 1. Pero aquí hay un concepto que yo no conocía, que es el de la probabilidad de beneficio posterior, que este es el gran resultado. Ellos habían puesto un 95% de límite y aquí les dio 97%. Entonces, ese es el resultado 1, el riesgo, la absoluta diferencia de riesgo, el riesgo relativo, que casi toca el 1, y la probabilidad de beneficio posterior. Todos los modelos analíticos incluyeron la edad gestacional y el centro de estudio como covariables, y esta que está acá con el asterisco, el que es la diferencia absoluta de riesgo, esto es estadísticas bayesianas, son derivados de modelos logísticos bayesianos que incluyen la estrategia de reparación temprana tardía como una covariable, con el sitio de estudio como una intersección aleatoria. No entiendo también lo que quiere decir eso, pero es de estadística bayesiana. Y si uno mira el gráfico, ustedes ven acá este gráfico que es de una distribución normal, está como en 0,6 y algo el riesgo relativo. Y la interpretación de esto, ustedes ven ahí tengo comodines, ustedes saben que en el de la izquierda y el de la derecha es ChatGPT.
La distribución posterior del riesgo relativo indica que hay un 95% de probabilidad que el riesgo relativo esté entre 0,4 y 1,1. Esto se interpretaría como que después de considerar tanto la información previa como los datos observados, hay un 95% de probabilidad de que el riesgo relativo esté en ese rango, que se parece un poco a lo que nosotros, a lo que nosotros interpretamos como una P menos de 0,5. No es el mismo concepto, pero es lo que se interpreta de este modo de hacer la estadística. Y aquí están los eventos descritos. Algunos pacientes tuvieron más de un evento, por eso es que hay más eventos que pacientes que tuvieron pacientes que tuvieron eventos. Decíamos que eran en el grupo en el grupo de eventos serios tuvieron todo este listado que está aquí. 28 requirieron intervención de una apnea. O sea, la apnea, por supuesto, no era durante la anestesia, sino programas, y dicen que todos están, la mayor parte están relacionados a la anestesia, sino con posterioridad a la anestesia, los pacientes tuvieron episodios de apnea que requirieron, que es lo que uno ve, por lo demás, los pacientes prematuros que se intervienen, la apnea es una cosa, es casi como que uno le dice, sabe que este paciente es muy probable que haga apnea, así que por favor estén atentos pónganle los monitores de apnea y atentos a eh, actuar en caso de apnea. Y eso los neonatólogos y las unidades de neo lo tienen muy claro versus en el grupo tardío, en que muy pocos tuvieron apnea. Y así puede desglosarse todo esto. Ahora, hubo muertes que están muertes aquí. Hubo 2 muertes en la etapa precoz, en la reparación precoz, y 3 muertes en la etapa tardía. Tengo entendido de lo que dice en el artículo que 2 de esas muertes no están relacionadas al evento quirúrgico, pero no es tan explícito el trabajo al respecto. Bueno, respecto a la heterogeneidad del efecto del tratamiento en los distintos grupos, el riesgo relativo para el resultado primario fue 0,61 con reparación tardía en lactantes menores de 28 semanas de gestación. O sea, hubo un subgrupo, los menores de 28 semanas. ¿Se acuerdan que yo les comenté que ese grupo, que se habían hecho, se iban a hacer los análisis en 2 grupos? Los lactantes de menos de 28 semanas de gestación tenían un mejor resultado, por así decirlo, si se operaban de manera tardía. Eh, en cambio, fue un poquito, para el grupo general fue un poco menor. Los lactantes de menos 28, los prematuros de menos de 28 semanas, 99% de probabilidad bayesiana de un beneficio posterior versus el grupo total, que tenía un 61% de probabilidad de un beneficio posterior. Estamos hablando del AUCA primario eh, en estos pacientes. Cuando se hacía una estimación de la probabilidad bayesiana de edad gestacional por el grupo de tratamiento fue de 91,8. Entonces esto se ve acá en este gráfico que ustedes pueden ver acá, que se parece a lo que uno eh, ve en los trabajos bueno, exactamente no encuentro la palabra, pero ustedes pueden ver que todos los riesgos están favoreciendo al grupo de reparación tardía. Y es más notorio en los menores de 28 semanas. En cambio, los mayores de 28 semanas ese beneficio es menos notorio. También para los pacientes que tenían displasia broncopulmonar. Es decir, de acuerdo a estos resultados, un paciente que nació de 28 semanas y que por lo tanto además son variables que van juntas. Un niño de menos de 28 semanas tiene más posibilidad de hacer displasia broncopulmonar. Tienen mayor beneficio de operarse tardíamente. Con respecto a la cirugía, si es laparoscópica, por ejemplo, eh, o es abierta, no tiene tanta relevancia el beneficio de una u otra, aparentemente. Bien, discusión y conclusiones entonces, comparando la reparación temprana versus la tardía de la hernia inguinal en prematuro. La conclusión de los autores que los pacientes sometidos a reparación tardía tuvieron menos probabilidad de tener al menos un evento adverso grave. El AUCA secundario, no sé si lo mencioné, pero pasaron menos días en el hospital durante el periodo de observación de 10 meses, pero eso no fue tan relevante. Y una cosa que es súper relevante, yo les mencionaba que el riesgo o sea, que los cirujanos quieren operar a los pacientes cuando están hospitalizados por el riesgo de atascamiento posterior. Esa es la mayor razón que tienen. Y yo le pregunté a varios cirujanos ayer, ¿por qué operas al paciente antes que se vaya de alta? Porque no quiero tener hernia atascada. Esa es la razón que tienen. Bueno,
Este trabajo demuestra que una baja incidencia de atascamiento en la inguinal posterior al alta y además hay una mayor probabilidad de que la hernia se resuelva sin cirugía. ¿Se acuerdan que en el grupo demostré, ¿dónde está eso? Creo que está aquí, que había 17 pacientes que se le había resuelto la hernia inguinal, es decir, que esos pacientes, si se hubieran operado precozmente, se habrían operado de más. Bueno, y la conclusión más relevante es que el beneficio de reparación tardía fue mayor en menores de 28 semanas de gestación y en aquellos con displasia broncopulmonar. Y para terminar, entonces, al principio había una balanza que no sabíamos para dónde iba, si al principio del trabajo, si era mejor operarlos precozmente o tardíamente. Lo que quería interpretar esta balanza es que cuando el niño tiene mayor peso, es decir, en la reparación tardía, la balanza se inclina en favorecer este approach, este tratamiento, reparar de manera tardía a los pacientes que tienen hernia inguinal y que son prematuros. La crítica y limitación de este trabajo, bueno, a mi juicio, es que no se alcanzó el número de pacientes previstos, ya que muchos padres y cuidadores rechazaron seguir en la randomización, y eso, claro, es una debilidad del trabajo. Aún así, eh, los números, los números totales son altos, o sea, tener 150 o 140 prematuros en cada una de las ramas es un número importante, diría yo, aunque los números brutos a mí de complicaciones no me parecen tan impresionantes. O sea, estadísticamente da, pero si un grupo tenía eran 44 pacientes con complicaciones versus 27, no sé a Mario o no sé a los otros pediátricos qué les parece, pero a mí como que no me parece un número brutalmente determinante, como número bruto. Ahora bien, si alguien, antes que me pregunte, alguien me pregunta si en Chile esto es válido, si hay validez externa en otros países que no sean Estados Unidos, a mí me parece que no, porque para que este trabajo, o no tanto, o no en todos los centros, para que este trabajo sea reproducible en todas partes de las características socioeconómicas, los padres y cuidadores deberían ser las mismas. Por ejemplo, los padres tienen que estar pendientes de que no se le atasque la hernia al niño, porque no pueden pasar 12 horas con una hernia atascada. Y eventualmente en algunos niveles socioeconómicos es posible que esta observación directa de un niño no exista por la falta de medios para hacer esa observación. Esa es mi opinión. Y eso es lo que les tenía que presentar. Yo la verdad es que no vi en ninguna parte si alguien levantaba la mano, pero no ha habido, ya no ha habido, no ha habido. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tres? ¿A la hora? No me fijé Vamos a ver si se... si se animan. Sí. Doctora, Juan Cristo. eh, Mi comodín. no, no, es explicar un concepto nomás, que por si no queda tan claro. En general, estos comités de seguridad, de monitorización y seguridad que están en estos trabajos gigantes, generalmente se piden en estos trabajos bien grandes, y lo que hacen es ir viendo si es que durante el desarrollo del trabajo, porque estos trabajos pueden durar 10 años, ¿no? Sí, Em, si es que se mantienen las condiciones de seguridad para los pacientes, básicamente, y si eventualmente se pudiese, tal vez con los pacientes reclutados, resolver la respuesta clínica y terminar el trabajo de forma precoz. Eso es relevante a pesar de que no se haya alcanzado el número total, porque básicamente uno estaría no exponiendo a los pacientes a un riesgo innecesario, porque cuando partimos el estudio, uno parte con algo que se llama equipoise, que básicamente no sabemos la respuesta. Cuando se hacen todos estos trabajos, uno parte de la base de que la pregunta clínica que se quiere resolver no se tiene la respuesta y es relevante someter a cierto riesgo, básicamente el grupo que fue randomizado al lado que no estaría siendo efectivo, em, someter ese riesgo. Pero una vez que se alcanza el N o la cantidad de pacientes necesarios para resolver esa pregunta, seguir sometiendo al resto de los pacientes a
un riesgo que ya se tiene la conclusión, por decirlo de cierta forma, no parece ni ético, ni costo efectivo, ni inteligente siquiera. Entonces, hacer esta revisión en el tiempo son deseables para este tipo de trabajo, po. Entonces, ese es un poco uno de los motivos por el cual ellos terminaron el trabajo precozmente, porque probablemente el efecto que ellos encontraron era lo suficientemente potente para poder definir y zanjar y responder la respuesta clínica, o sea, la respuesta a la pregunta clínica que tenían de por medio. Entonces, a mí me parece bien que lo hayan terminado, o sea, era como lo correcto de hacer. Y como les comenté ayer, básicamente esto se puede hacer y lo que se hace generalmente es castigar de cierta forma la P un poco. Por ejemplo, si hacemos 4 análisis planificados previamente, obviamente, durante el proceso del estudio, generalmente se puede ir dividiendo de cierta forma, y no sé, pues si antes era una P de 0,05 para que fuera significativa, ahora se decide que es de 0,0125, una cosa así, ¿ya? Y felicitaciones, estuvo súper bien explicado. Yo lo encontré y efectivamente esta cuestión, en la estadística, esto no lo hizo un gallo así como yo que le gusta la estadística y es anestesista, no, pues esto seguro es uno o dos estadísticos propiamente tal, y por lo mismo no es tan frecuente ver eh, en artículos de tipo médicos que utilicen estadística bayesiana. Y como usted muy bien dijo, lo que hace básicamente en comparación con la frecuentista es que parte de la base de que hay ciertos supuestos que se pueden utilizar para poder acercar un poco más la estadística a resolver las preguntas que estamos haciendo. Eso, y felicitaciones, está súper bien explicado, yo quedé súper contento. Muchas gracias por las aclaraciones. Em, Solo añadir que de lo que estuve leyendo de estadística bayesiana parece que cada vez más está utilizándose también en medicina, que inicialmente era más de la ingeniería, de las ciencias sociales, pero que últimamente un poco para hacer, para no alejar, como el término que usaste, la estadística de las realidades, están usando, y de las cosas que van emergiendo, están usando este tipo más, sí, por la palabra, será sociológico, este, esta aproximación. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé cómo se lo veo. Ya, pues. ¿O no le interesan los prematuros o qué? El Hola, Mati, doctora. hola, Mati, ¿puedo hablar? Sí, yo estaba levantando la mano, pero no me... perdón. Ah, sí. no, no, excelente la presentación. La verdad es que yo también leí el trabajo y el tema de la estadística bayesiana también es un misterio para mí, no, lo voy a reconocer. Como que uno se confunde un poco porque está acostumbrado efectivamente al PS, de cierta gran simplificación ya un poco más, más matemático que otra cosa. Súper interesante el trabajo y muy relevante, dado que es una pregunta que, bueno, todos los que no hemos visto expuesto a niños en particular, bueno, ahora me digo más cardio niños, pero en su tiempo es una duda, pues uno se cuestiona si a estas ratitas básicamente hay que operarlas antes o no, o sea, porque realmente son un desafío para el cirujano, para el anestesista, para todo. Y bueno, con este trabajo, por lo que orienta, básicamente uno tendría que ser un poco más conservador. El punto es, mi pregunta va más que nada a la validación externa, que algo comentaste, Silvana, al respecto de cómo podría esto implementarse en Chile o si esto podría cambiar un poco el paradigma en los cirujanos en Chile. Obviamente considerando que hay otras condiciones socioeconómicas, de distribución de la red de salud, etcétera. No sé cuál es tu opinión al respecto de esto, en qué hospitales realmente se podría aplicar esto, en la Cato se podría aplicar, en el Calvo, o no, o es algo que realmente deberíamos esperar a que salgan resultados, digamos, o se repliquen resultados en otros lugares. No sé cuál Buena es pregunta, tu opinión Matías. real. Voy a responder porque efectivamente aquí no hay tantas unidades de neonatología grandes en Santiago. Está la del Barros Luco, la del Sótero, está y algunas clínicas, la de la alemana, la de la católica, en fin. Y los cirujanos son un grupo reducido que operan este tipo de pacientes, son un grupo reducido, no son tantos, y yo lo que estuve explorando con ellos es que
lo que le estoy diciendo, ellos en general consideran, uno, no quieren tener hernia atascada, aun cuando este trabajo demuestra que hay muchas hernias que se resuelven solas. El tema de tener una hernia atascada parece que algunos se atascan, o sea, según te acuerdas de esto, se atasca solo un 6 de los ciento y tanto. Eh, pero en Chile es probable que eso sea mayor, por lo que él comentaba, o sea, que ahí ellos le hacían un entrenamiento a los padres para que determinaran cómo era la etnia, si tenía cambios en la sensibilidad del niño, si había evidencia de atascamiento, les hacían a los papás ¿cómo se llama? Un entrenamiento. Y yo veo difícil que eso se pueda reproducir, o sea, yo estimo que en la católica se podría hacer, en la alemana también, pero no creo que sea posible hacerlo en maternidades que tienen mucho más demanda y mucho menos recursos, como las grandes maternidades de los hospitales públicos. Así que en ese sentido, yo creo que esto sí delimita claramente que los niños, o sea, lo que aquí es innegable es que los niños mientras más tarde se operan tienen menos complicaciones. Y eso, incluso diría yo que no necesitamos hacer ese trabajo para saber que los niños amnestésicamente iban a tener menos complicaciones. El problema son las complicaciones quirúrgicas. Yo creo que si los cirujanos le aseguran, saben que no va a haber ninguna complicación quirúrgica, de como hernia atascada, operarían después. Pero como sigue estando esa nebulosa, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, pienso que no va a haber un cambio relevante, salvo en algunos lugares tal vez. Eso. Mario quiere hablar. Hola, Voy a Mario. hablar Muchas de mi gracias. computador. A ver. Yo encuentro que este trabajo es súper relevante porque pone en la discusión un tema que se ha manejado con mucha emocionalidad siempre, pero con pocos datos duros. Los cirujanos le tienen miedo a que se atasque, lo cual es razonable, es comprensible, y nosotros le tenemos miedo a todas las complicaciones, por lo tanto, preferiríamos que se operaran más tardíamente. Probablemente nuestra impresión de las complicaciones esté más objetivada que la que tienen los cirujanos. Sin embargo, la conducta que va a terminar primando es la de los cirujanos, y más importante aún, y más difícil de convencer, son los neonatólogos. Pero este tema pone el tema de nuevo en la palestra, y con todas las cuestiones metodológicas que pudieran ser discutibles, que pudieran ser mejorables, particularmente con respecto a, o sea, no particularmente, pero la que me resulta más evidente a mí desde el punto de vista anestésico, eh, cómo se manejaban estos niños, quién les dio anestesia, a qué hora se operaron, que parece ser un detalle que nadie le da importancia, pero que es vital. Tienen que entrar en el resumen o en el análisis de los resultados. Así que esta cuestión tiene que traer algún replanteamiento y una revisión del tema. Mi impresión es absolutamente bayesiana, o sea, cada vez que veo uno de estos niños y hay una complicación, digo, porque son difíciles y complicados estos niños, así que los operaría más tarde, que va al revés de los cirujanos. Pero bueno, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que conversarlo. Por lo tanto, creo que es un trabajo que intenta poner un poco de objetividad y de números duros en un tema que se maneja con cuestiones más bien, comillas, emocionales. Con respecto al trabajo de Coté, de las 55 semanas, ¿cierto? Siempre ese trabajo genera alguna discusión, porque si a partir de las 55 semanas se pueden operar. Hay que tener siempre presente, ambulatorio, hay que tener siempre presente que eso es siempre y cuando no esté ninguno de los otros factores de riesgo, o sea, que siga habiendo apnea, que hay un daño o una displasia pulmonar importante, que sean dependiente, sí, por supuesto, de la displasia pulmonar, o que tengan alguna otra condición grave o de cuidado que obligue a mayor vigilancia. Por lo tanto, las 55 semanas no es que garanticen que no va a haber apnea, sino que establecen un límite exclusivamente para la edad gestacional. Y lo que decía la Silvana, los resultados pueden parecer poco impresionantes, si quieren, en términos de los números, pero son terriblemente importantes considerando todo lo que viene pasando con estos niños. Son niños que la han pasado muy mal, los papás peor, o al menos tan mal, y llegamos a un punto en el cual todos dicen, ya pasó todo, lo operamos y nos vamos.
y esa cuestión agrega una presión para los que tienen que darle anestesia a esta guagua, que ese otro tema, como se le da anestesia, que es tremendamente importante. Por lo tanto, cualquier disminución en este grupo entra a ser significativo. Hoy día las mortalidades y las morbilidades no son que vamos a bajar del 50 al 10%. Nos manejamos en rangos pequeños que alcanzan significación estadística porque ya hemos llegado a un nivel de seguridad, afortunadamente, bastante decente. Pero aún podemos mejorarlo más y vamos a tener que entender que los resultados van a ser relativamente pequeños, pero son significativos. Eso nomás. Gracias, Mario. Hola. Oye, yo ¿Alguna levanto otra la mano. pregunta? Yo, ¿te escucho, no? ¿Ya? Hola, Silvana. Dele. Hola. Oye, muchas gracias por tu presentación, súper buena y súper clara. A mí me parece que este trabajo tiene altos méritos y está bastante relevante. Si bien intuitivamente uno al leer el título piensa que obviamente operarlos tardíamente tiene más beneficios o es mejor, esto le pone números, como tú dijiste. Primero que nada, creo que más allá de la significancia estadística que no alcanzaron el N que habían sugerido, tener 150 niños por rama no es menor, considerando que en pacientes pediátricos, sobre todo en recién nacidos, no es fácil reclutar y no es fácil de randomizar. A mí me parece que las diferencias en número y en porcentaje son relevantes. Y como ustedes dijeron, le pone objetividad a un tema que estaba ahí siempre en el tapete. Ahora, si esto es extrapolable o no, probablemente son escenarios totalmente distintos, pero yo creo que al menos esto vale la pena que los cirujanos y los neonatólogos le echen una mirada para que vean que hay al menos un trabajo randomizado bien hecho en que le pone cifras y evidencia a una duda que persiste. Así que yo creo que, no sé si irá a cambiar la conducta acá, pero probablemente nuestra labor va a ser, obviamente, discutirlo y socializarlo con los cirujanos y con los neonatólogos, para que al menos le eche una mirada a este trabajo. Eso, Sí, muchas gracias. Yo creo que, gracias Alejandro, yo creo que es una herramienta que vamos a tener nosotros los anestesistas, para decir, oye, pero ¿cuál es el apuro? O sea, discutirlo por lo menos, discutirlo con alguna base. De hecho, se lo mandé al cirujano. Sí, pero no, Oye. No, me lo comentaron. ¿Alguien? Oye, sí, ¿Quién? yo acá, Peña. Oye, ¿sabes Ya, qué? Peña. Primero felicitarte, Silvana, por la presentación. Yo creo que es un tema súper importante y me parece, además, súper meritorio el que te hayas querido como embarcar en un trabajo que es un trabajo, como dijo Pede, súper bueno. Desde el punto de vista metodológico se ve que es un trabajo como bien pensado, bien armado y es una empresa como de largo aliento, lo que significa que a veces utiliza, lo hemos dicho antes, a veces estos trabajos, los randomizados, tienden a tener diseños que son relativamente sencillos, pero estadísticas que a veces pueden ser un poquito complicadas. Entonces, solo quería reforzar un punto que me parece que salió de nuevo. El hecho de que se haya suspendido en el fondo el enrolamiento y la aleatorización a un determinado número no es, a mi parecer, un problema del trabajo. De hecho, es algo que está programado, porque esa es una de las razones de tener un comité de monitoreo y seguridad en estos trabajos grandes, ¿ya? Entonces, no es una limitación, una falencia del trabajo, muy por el contrario, eso demuestra que de alguna manera había una continua preocupación de en qué momento, como dijo Pede, se establece en evidencia de que ya el equipo AS no aplica y por lo tanto, de ahí para adelante, en esa instancia intermedia, si uno es capaz de demostrar de que ya hay evidencia suficiente, todo sujeto que uno está enrolando posterior a eso, en el fondo lo está sometiendo a un riesgo que es innecesario. Sí. Y eso desde el punto de vista ético no corresponde hacerse, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no es una limitación del trabajo. Y lo segundo es mencionar algo que ustedes dijeron, todos, Mario, tú, el Alejandro, en relación a el tamaño del efecto. O sea, esto es un clásico de una pregunta que es súper importante, pero que evidentemente implica un esfuerzo gigante porque los números van a ser pequeños. Y el hecho de que el número sea pequeño va a ser difícil porque es como encontrar una aguja en un pajar muchísimo más grande. Y por eso que requiere toda esta infraestructura y organización y logística para poder tener muchísimos
hospitales enrolando en forma simultánea, y aún así te demoráis 8 años, ¿te fijáis? Entonces, claro, uno dice, chuta, dentro de 44, 27, pero bueno, eso te habla un poco de cuál es la frecuencia de las complicaciones, pero no por ser tan poco frecuentes, no son súper devastadoras para cuando se producen, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el trabajo por eso mismo es bien encomiable, porque es una pregunta que finalmente es relevante desde el punto de vista clínico, ¿ya? Así que eso, felicitaciones. Sí, Feña, yo solamente quería hacer la precisión de que la limitación no es que se haya alcanzado el número de pacientes previsto de los que efectivamente se estudiaron, sino que cuando ellos tenían 1050 pacientes elegibles, 740 dijeron que no. O sea, esos pacientes que dijeron que no sabemos lo que iba a pasar con ellos porque no entraron a este grupo. ¿Me explico? No tiene que ver con los pacientes que Sí, ya... de todas maneras. Esa es la crítica que se hace, por eso hacen ellos mismos, y porque a lo mejor esos pacientes que no quisieron entrar al estudio, que son un montón, que son más de los que quisieron entrar, podrían haber dado vuelta el resultado. Sin duda, Es muy probable que no. absolutamente. Ahora, Ya, eso es. lamentablemente, esa es la realidad. Sí, y completamente de acuerdo contigo. Solo enfatizar que lamentablemente esa es la historia natural de cualquier estudio grande, digamos, Sí, claro, aleatorizado, en donde los Más pacientes niños. sujetos de enrolamiento son muchísimo más grandes que los que finalmente se enrolan. Así que, Sí. y de alguna forma, es una garantía también para quienes leemos los trabajos de darnos cuenta qué tan honestos son, porque en la práctica nos podrían haber dicho, mira, ¿sabes qué? Nosotros enrolamos 150 pacientes por rama, y no saber de que en el fondo hay un gran número de sujetos que no están siendo enrolados. Que uno de los problemas de repente cuando uno dice, de hecho ocurre no tanto en clínica, pero por ejemplo en estudios experimentales, que a ti te reportan, no sé, anduvimos súper bien con 50 ratas por grupo, y resulta que se habían muerto, se morían, no sé, 150 ratas por grupo, pero nunca te enteraste, nunca lo reportaron. ¿Te fijas? Ese es un poco el punto. Gracias. Pero estamos claros en lo que tú planteas, absolutamente. Ya. El jefe. Oye, un pequeño comentario, que este trabajo, lo interesante es que además ellos decidieron hacer un análisis a 2 años determinados, o sea, en 2 años más, que con respecto a la seguridad de la anestesia. Entonces, en ese sentido, y aquí viene la pregunta para la Silvana, ¿qué opina ella con respecto a la seguridad o no seguridad de darle anestesia a los cabros chicos muy chicos, digamos? Que es un tema que está dando vuelta en el ambiente y que es un tema bastante caliente, digamos. Entonces, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? La preguntita. No, la verdad es que yo sepa, no hay trabajos que exploren el neurodesarrollo, es decir, trabajos grandes que exploren el resultado del neurodesarrollo en niños tan pequeños. Y eso es una de las cosas, que bueno que Tito lo menciona, que está pendiente. Yo no me atrevo, yo lo que... Ahora, estos niños han estado intubados, o sea, la anestesia es una más de las cosas, ¿ah? Estos niños estuvieron intubados desde que nacieron, la mayor parte de ellos. Un niño que nace de 24 semanas, ninguna posibilidad de que no esté intubado y que eventualmente necesite sedación en varios momentos de su vida. O sea, le van a poner catéteres, se va a desacoplar, le van a poner no sé si usan tanto relajante, pero van a ponerle sedante. Entonces la anestesia en estos niños es una más. Entonces, si bien aquí puede haber el resultado de neurodesarrollo, no va a ser, tendrían que compararlo no sé cómo lo van a hacer, con los niños que no tuvieron hernia, que tuvieron condiciones similares. Tendrían que hacer como, ¿cómo se llama eso? Un grupo, no me acuerdo cómo se llama, un grupo control histórico. Pero estos niños no solo tienen la anestesia, o sea, tuvieron un evento de anestesia, la mayor parte de ellos, pero tuvieron seguramente muchas otras símiles de anestesia durante toda su vida. Así es que si es anestesia pura y niños que no han tenido intervenciones previas, ya está demostrado que una anestesia no les provoca, y es editorial y el comentario de todas las revistas de anestesia pediátrica. Si ustedes siguen el artículo del pediátrico del día, parece que se llama, hay una página, y esto ya se ha comentado muchas veces, y no hay evidencia dura de que anestesiar a un niño recién nacido, siempre y cuando uno lo mantenga dentro de los parámetros hemodinámicos razonables,
vaya a provocarle alteración en el neurodesarrollo. Anestesias cortas no lo provoca. Este grupo, la verdad es que la pregunta me queda grande a mí y creo que nos va a seguir quedando grande hasta que no haya una comparación con pacientes que no sean anestesiados de las similares condiciones del neurodesarrollo. Eso. Respecto a lo mismo, no hay ninguna demostración del potencial en humanos. Y hay gente que ha tomado una recomendación de la FDA como que la anestesia es dañina. Y la recomendación de la FDA dice debe evitarse darle anestesia a los niños menores, ya ni me acuerdo cuánto decía, pero muy chicos. Nadie le da anestesia a un recién nacido para arreglarle la nariz porque le tiene poco chata. Son anestesias por situaciones extremadamente graves en las cuales hay un montón de cosas. Por lo tanto, la recomendación de la misma FDA es que hoy día no hay ningún elemento para decir que es neurotóxica o interfiere con el desarrollo, y que si el tema no lo plantean los padres, nosotros no debemos decirle que hay una ligera posibilidad que a futuro pase esas típicas cuestiones que nos encanta dar, pero no hay que hacerlo. Eso no hay ningún sustento para eso. ¿Terminamos, chicos? Chicos, si no hay otra pregunta, creo que tenemos que ir a... Muchas gracias por la asistencia. Creo que tenemos que ir a laborar. Es así, ¿no, jefe? Vamos. Ya, muchas gracias a todos. Gracias.